Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera jornada que celebramos en la fase que hemos denominado en ruta hacia el primer encuentro de artesanos de la carne. Bueno, daros la bienvenida tanto a los que estáis aquí físicos como a las casi 230 personas que tenemos por conexión online y agradecer también el apoyo del Pozo, con el que nos permite que podamos organizar estas acciones que vamos a ir desarrollando en el marco del encuentro. Antes de empezar con las presentaciones de esta jornada en la que vamos a tratar la nueva normativa para el comercio al por menor, vamos a ver un vídeo de presentación del encuentro. El sector de la carnicería, charcutería, pollería y casquería es un colectivo muy importante en nuestro país que agrupa a más de 58.000 operadores, distribuidos en más de 25.000 empresas artesanales. Se trata, por tanto, de un sector importante y en constante evolución que se ha adaptado a las nuevas necesidades de los consumidores. Y para ponerlo en valor, Agrifood Comunicación y CD Carne organizan el primer encuentro anual de artesanos de la carne. La cita tendrá lugar en Madrid del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2023 y allí convocaremos a todos los operadores a nivel nacional. Durante estos 2 días se mostrará a la sociedad todo lo que esta profesión hace por satisfacer a sus clientes, pero también tendrán lugar diversas ponencias formativas que permitirán a los asistentes conocer las tendencias de la profesión y cómo abordarlas. Todo muy práctico y útil para el presente y sobre todo para el futuro. Industria auxiliar y proveedores de los artesanos de la carne pueden sumarse a esta iniciativa patrocinando el encuentro. Una oportunidad para posicionar su marca y contactar con numerosos profesionales del sector. Toda la información sobre este encuentro puede conocerse en la página web www.artesanoscarne.com, que será, a partir de ahora, el punto de encuentro de todos los que quieran asistir. Suscríbete a su newsletter y estarás informado de todas las novedades de este evento. Pero si prefieren las redes sociales, puedes seguirnos en los perfiles de Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Valoremos a los artesanos de la carne. Como habéis visto, os esperamos a todos el 30 de septiembre, el 1 de octubre. Y ya por entrar en materia, simplemente recordar tanto a las personas que están aquí como a las personas que nos están siguiendo online que pueden formular las preguntas al final de las 3 ponencias que vamos a tener. Vamos a dejar 15 minutos, que tanto los que estéis aquí podéis, por supuesto, hacer las preguntas, como los que estéis conectados online a través del chat de la aplicación y las iremos leyendo. Por favor, identificaros con vuestro nombre y vuestra empresa o institución en el caso online. Daros la bienvenida a este encuentro que coorganizamos entre Agrifood y CD Carne, y sin detenerme más ya le doy la palabra a María Sánchez, que tenemos para la bienvenida, secretaria general de CD Carne, y por supuesto a Victoria después. Cuando quiera, María. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera jornada que hacemos dentro del marco de ruta, como bien ha dicho Óscar. Son unas jornadas que seguiremos haciendo a lo largo del año pues para ir dinamizando y generando interés en este encuentro anual de socios que queremos organizar por primera vez en Madrid, pero que espero que no sea el único y que en posteriores ediciones pues lo podamos hacer en otras comunidades autónomas a lo largo de toda la geografía. Quiero agradecer no solo a los que estáis aquí presentes, sino a los que nos acompañan también a través de la plataforma online. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo que nos acompaña hoy de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Victorio Teruel, Cristina Cerín, Elena Robles, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. También pues a Elena Pino, como responsable del área de calidad, que ha trabajado pues, conjuntamente con CD Carne, pues esta normativa nueva que tanto nos afecta, que tanto nos preocupa y que vamos a poder ampliar hoy. Quiero agradecer, por supuesto, a El Pozo el que haya confiado una vez más en este sector y nos ayude a que la organización de este encuentro en el último fin de semana de septiembre sea un éxito. Esperamos recibir pues, a más de 150 profesionales de la carnicería, charcutería, pollería y casquería cerca de la estación de Atocha en Madrid, en un fin de semana en el que queremos poner en valor pues, las relaciones personales, porque hemos visto a lo largo de estos años que cuando nuestros asociados, cuando el colectivo se junta y comparte sus experiencias, se fortalecen mucho más los lazos y donde uno ve un problema, pues otro lo ha resuelto y ve una oportunidad. O sea que queremos
que sea pues, un encuentro lúdico, festivo, en el que también pues, podamos hacer un homenaje a nuestros profesionales y podamos también ofrecerles pues, las últimas tendencias, componencias sobre temas de interés que os preocupan a todos y que nos habéis ido trasladando. Así que, por mi parte, daros la bienvenida, encantada de estar hoy aquí con todos vosotros y espero que aprovechemos muy bien esta jornada porque este es el momento para preguntar a los que más saben de este tema, que son los que lo han trabajado. Así que muchas gracias y bienvenidos. Pues muchas gracias, María, y le damos ya la palabra a Victorio Teruel, su director general de gestión de la seguridad alimentaria de la ESAN. Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues es un placer para mí y para las compañeras de la agencia que me acompañan estar aquí con todos vosotros. Agradecemos la oportunidad que nos brinda tanto Sedecarne como AgriFood para poder presentar esta nueva normativa para el comercio minorista que hemos elaborado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Durante el largo trabajo que ha supuesto la elaboración de este Real Decreto, concretamente el 10-21-2022, que tendremos que ir aprendiéndolo poco a poco, los números cuesta, luego uno cuando se hace, luego lo derogamos y lo cambiamos por otro para dificultar, sí. Bueno, pues este decreto se publicó el pasado 21 de diciembre. Bueno, pues nos hemos reunido en múltiples ocasiones con Sedecarne, con los profesionales que forman parte de Sedecarne, y pensamos que el resultado final realmente ha sido muy bueno y recoge muchas de las solicitudes que nos han presentado. Me gustaría destacar el papel relevante que ha tenido Sedecarne para poder incluir en esta norma la posibilidad que antes estaba cerrada de congelar carne en vuestros establecimientos. En un primer momento, la verdad es que la Comisión Europea nos indicó que no era posible autorizar esta práctica, puesto que el reglamento no lo permitía. Sin embargo, el documento que preparó Sedecarne, la verdad es que fue para nosotros de gran utilidad. Realmente reflejaba la situación que había en otros Estados miembros. Esto nos pasa mucho con la Comisión Europea, que nos dice rotundamente no se puede hacer una cosa y de pronto surge que se está haciendo en muchos sitios. En fin, eso es bastante común. Lamentable, pero es así. Bueno, pues gracias a este documento lo enviamos a la Comisión y supuso un apoyo fundamental para reforzar nuestra posición y facilitó que al final consiguiéramos, pues efectivamente, que en el seno del grupo de trabajo de higiene, pues la Comisión cambiase el enfoque para permitir esta práctica y nos posibilitó poder integrarlo en el Real Decreto. Porque en el caso contrario nos habrían puesto una observación y habría sido difícil salir de ese atolladero. Bueno, con este Real Decreto se abren nuevas posibilidades para los operadores que esperamos les permitan mejorar su competitividad, afrontando así una demanda que muchas veces cambiante por parte de los consumidores, sobre todo para que efectivamente puedan innovar. Deseamos que continúe y se refuerce el comercio minorista de la carne, artesanos de la carne, que me parece una muy buena iniciativa, tradicional en nuestro país y esencial para el comercio de proximidad, por supuesto, cumpliendo siempre con los altos estándares de seguridad alimentaria que tenemos en la Unión Europea y en España, y que desde luego podemos decir, siempre lo decimos abiertamente, que nunca hemos tenido estos niveles de seguridad alimentaria de los que disfrutamos ahora. Y eso realmente es gracias también a vuestro trabajo, al trabajo de todos los profesionales que lo hacéis posible. Bueno, pues sin más ya me despido, deseando que esta jornada sea de utilidad y organizada por Sedecarne y AgriFood. Y pues nada, reitero mi agradecimiento por estar aquí con vosotros. Gracias. Si me permites, Óscar, porque claro, esto pasa como en las bodas y en las celebraciones, ¿no? Siempre se te olvida invitar a alguien. Y es que no he mencionado a nuestros colaboradores necesarios, que es AgriFood y todo el equipo de AgriFood, al que pues quiero agradecer que desde el primer momento hayan creído en este evento, en este encuentro, en estas jornadas y nos están ayudando pues con mucho cariño y mucha profesionalidad a organizar pues todos estos encuentros y seguro que el congreso con vuestra ayuda va a ser un éxito. Seguro que se escucha la memoria. Bueno, pues nada, vamos a empezar la primera de las ponencias. Gracias, Victorio, gracias, María. Y damos ya paso a Cristina Ocerín,
que es la primera de las intervinientes, es jefa del Servicio de Área de Riesgos Biológicos de la Subdirección General de Gestión de la Seguridad Alimentaria y va a tratar el nuevo escenario de higiene alimentaria para los establecimientos de comercio al por menor. Se me ha olvidado antes decir y recuerdo que se puede seguir también la jornada a través de redes, podéis interactuar o podéis seguirnos ya en nuestros perfiles de Twitter, por ejemplo, con el hashtag Artesanos de la Carne o Nueva Cultura Carne. Cristina, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ya lo introductorio, pero quiero reiteraros también el agradecimiento por esa invitación para presentaros esta norma en la que hemos estado muchos años trabajando, de la mano del sector y de la mano de muchos intervinientes. Y sin más empiezo, ¿vale? He intentado centrarme sobre todo en la parte que más os afecta, pero bueno, si al final tenéis preguntas de alguna parte de la norma que no haya tratado, por supuesto me las podéis hacer también. A ver. A ver si no puedo dejar de compartir el completo y volver a poner seguridad. Ahora sí se está pasando. Ahora sí. Un segundo. Bueno, Pues, sí. ¿Ya está? Bueno. Ahora No pasa ella. no va a pasar. Pasarme problema de directo. Bueno. Iba, pero no. No, Elena tiene que pasar ya normalmente cuando está en... No pasaba ni... No, es que no. Tiene que pasarlo. Sí, pasa. Bueno, los antecedentes un poco del Real Decreto, tenemos el marco comunitario, los reglamentos del paquete de higiene, que todos conocéis, ¿no? Y ya a nivel nacional teníamos un montón de reales decretos, de carnicerías, el 376, el que más os afecta a vosotros, pero bueno, había muchos más reales decretos que afectan a los establecimientos minoristas, el de comidas preparadas, el uso de huevo como ingrediente, anisakis, en fin. Muchos reales decretos que algunos ya, la verdad que tenían bastante tiempo, ¿no? Bastantes años. Algunos estaban un poquito desfasados ya. Además, a finales del 2020 pues, se publicó el Real Decreto 1086, que, aunque no afecta mucho al comercio al por menor, sí que regulaba el suministro de establecimientos de comercio al por menor, pero de una manera, digamos, no demasiado específica, ¿no? Entonces, con todo este marco, decidimos que era un buen momento para abordar la elaboración de un proyecto de Real Decreto que aunara todas estas normas y facilitase la aplicación de la normativa europea a estos establecimientos. Además, ¿pasa, por favor? sí, Vale. Bueno, problemas técnicos. Bueno, además de esto, también teníamos demandas de los sectores, por supuesto de vuestra parte y también de otros sectores, que también, porque siempre el sector va un poquito por delante de la norma, ¿no? Y que queríamos incorporar. Por otra parte, también habíamos tenido auditorías por parte de la CVO, de la Comisión Europea, que habían puesto de manifiesto que era necesario aplicar más flexibilidad a este tipo de establecimientos, ¿no? Que teníamos margen ahí de mejora. Entonces, todo esto en conjunto nos llevó a la elaboración de esta norma, que ha culminado con la publicación del Real Decreto del 21 de 2022. Bueno, en el Real Decreto, ¿qué es lo que regulamos? Pues básicamente los requisitos de higiene que se aplican en estos establecimientos, ¿no? Pues luego sus particularidades en función del alimento que manipulan y algunas adaptaciones de la normativa comunitaria. Bien, en la primera parte de definiciones, bueno, la definición fundamental, ¿no? Un poco la piedra angular de todo el proyecto es la definición de establecimiento al por menor, porque es la que nos va a marcar a qué establecimientos les aplica esta norma, ¿no? Y que ha dado muchas vueltas, la verdad, durante toda la tramitación. Ha quedado una definición un poco larga, pero bueno, que al final pensamos que aúna todo lo que contiene, todo lo que tenía que contener. Se mantienen algunas definiciones que ya teníamos en las normas anteriores, como en vuestro caso carnicerías, salchicherías, carnicerías, charcuterías. En este caso, al principio de la tramitación sí que se valoró hacer unas definiciones como más generales, porque
bueno, hubo algunas observaciones que sí que decían que parecían un poco antiguas y demás, pero es cierto que las comunidades autónomas tienen los registros ya organizados con estas denominaciones y al final cambiarlo no era mucha ventaja y al revés, les suponía un problema, ¿no?, de tener que adaptar todos los registros que al final decidimos dejarlo como estaba. Hay otras definiciones que para vosotros son muy familiares, como los establecimientos centrales, los obradores, las sucursales, porque estaban en vuestro Real Decreto de carnicerías antiguo, pero que ahora se hacen extensivas a todo el comercio al por menor, ¿no? Con lo cual, ahora cuando hablamos de un obrador, no están solamente los obradores de carnicería, sino pueden ser de una pescadería o, por supuesto, de panaderías, en fin, obradores que ya existían, pero que digamos que no estaban recogidos normativamente. Hay algunas definiciones nuevas que no estaban, por ejemplo, de almacén de apoyo. Esto fue una solicitud, sobre todo de las comunidades autónomas, que os permite, pues, cuando un establecimiento minorista tiene un almacén que no tiene que estar necesariamente en el mismo local, ¿vale?, que puedan estar amparados bajo el mismo registro, para no hacer esa sobrecarga que ahora mismo suponía que al final, como no lo tenías en el establecimiento, tenías que darle un registro distinto, ¿no? Por intentar simplificar un poco los trámites administrativos. La zona de degustación, pues es una actividad que ya existía, pero que tampoco estaba recogida. Está recogida en algunas ordenanzas municipales y demás, pero a nivel nacional no estaba. Esto era una demanda, sobre todo, del sector de las pescaderías, que en algunas comunidades autónomas tenía muchos problemas porque no les dejaban hacer esta actividad. Vosotros, yo creo que ya lo teníais bastante, que esto ya es una práctica muy habitual, pero bueno, ahora está recogido en la norma como una actividad complementaria que pueda ayudar un poco en la rentabilidad al final de los establecimientos. Bien, una parte importante de esta norma también es el suministro entre establecimientos de comercio al por menor. Un establecimiento minorista, por definición, se caracteriza por vender al consumidor final, pero es posible hacer un suministro entre distintos establecimientos, ¿no? Entonces, en el reglamento 853, que regula la higiene de los productos de origen animal, te dice que este suministro, en este caso de productos de origen animal, se puede dar entre establecimientos minoristas siempre que se ajuste a unas condiciones de marginalidad, localización y que sea restringido, ¿no? Entonces era importante definir, por lo cual, para que un establecimiento al por menor pueda suministrar a otros alimentos de elaboración propia o productos de origen animal, tiene que cumplir estas tres condiciones. Pero vamos a ver, que sea marginal, localizado y restringido. Pasa, por favor. En el caso de marginal, tiene que ver con la cantidad del suministro, que puede ser o bien una cuarta parte, un 25% del volumen anual de los alimentos que comercializa, o una marginalidad absoluta, que serían 500 kilos a la semana. ¿Qué quiere decir esta marginalidad absoluta? Será el caso de algunos establecimientos que son muy pequeños, que tienen unas producciones muy pequeñas, pero que la gran mayoría de esas producciones las venden a otros minoristas. Por ejemplo, imaginaros una quesería pequeña que hace quesos, pero que en vez de venderlos él, pues los vende en la tienda que tiene en el pueblo o en la tienda del pueblo de al lado, ¿no? En esos casos, esos establecimientos estaban obligados a autorizarse, ¿vale? Porque toda su producción prácticamente la vendían a otros. Esta definición de marginalidad absoluta permite a esos establecimientos que no tengan que autorizarse, que valga con un registro. En vuestro caso puede ser una carnicería que imaginaros que sirve sobre todo a restaurantes, ¿vale? Pues siempre y cuando se cumplan las tres condiciones que vamos a seguir viendo ahora, podría hacerlo sin necesidad de autorizarse. En cuanto a la localización, pues este suministro tiene que ser dentro de la unidad sanitaria local o la denominación que sea en la comunidad autónoma, que sabéis que cambian, en función, pueden ser zonas de salud, en fin, o entre zonas limítrofes. En el caso de que sea un suministro entre distintas comunidades autónomas, tiene que cumplir un radio de 50 kilómetros. ¿Vale? Hubiera sido más sencillo establecer una distancia para todos, pero siempre que en una norma hay que introducir una cantidad, una distancia, tal, es muy complicado llegar a un acuerdo. Entonces, al final, bueno, pues ha quedado la distancia entre comunidades autónomas, pero dentro de la comunidad autónoma es la zona de salud o zonas limítrofes. Y por último, la última condición es que sea restringido, y es que no se puede suministrar a establecimientos que están en registro general sanitario. Vale. De todo este suministro es necesario que conservéis una documentación para poder justificar que este suministro que estáis haciendo a otros minoristas cumple estas condiciones, que al final son
pues, los datos de los establecimientos a los que suministra y un registro de las cantidades, de tal manera que si va un inspector pueda comprobar que efectivamente estáis suministrando a minoristas que están en la zona de salud limítrofe, que las cantidades se ajustan a lo que marca la norma y que no se está suministrando a establecimientos que estén en registro. Bien, en el caso de los establecimientos centrales que tienen un obrador y que suministran a sus sucursales, este suministro no tiene que cumplir esas condiciones. ¿Por qué? Porque esto se considera que está todo dentro del mismo establecimiento. ¿Vale? Sería como el mismo registro, con lo cual no es un suministro entre distintos minoristas, con lo cual eso queda fuera de estos límites que os estaba comentando. Vale. En el Real Decreto se establecen las temperaturas, que lo único que hemos incorporado son las temperaturas que están establecidas en el Reglamento 853, las hemos incorporado para que apliquen al comercial por menor. En cuanto a la congelación, bueno, pues hay unos requisitos para la congelación general y luego, como comentaba Victorio, unos requisitos específicos para la congelación de la carne. Es una demanda muy, muy antigua vuestra. Yo llevo pues, 13 años, yo creo que en la agencia, y yo creo que desde que empecé a trabajar, yo creo que ya empecé, o sea, os oía las reuniones, ¿no? Pidiendo que por qué no podía congelar, que bueno, en fin. Y la verdad que pues, al final es una satisfacción haber podido avanzar en este sentido, ¿no? Incluso cuando la pandemia, que la verdad que ha habido muchos problemas y tal, y no nos dejaban flexibilizar nada, ¿no? Que siempre decíamos que no tiene sentido, bueno, en fin, pues ya por fin aquí lo tenemos. Y bueno, hay que congelar inmediatamente tras la recepción la maduración. Aquí estamos entendiendo una maduración normal de la carne, no estamos hablando de carne madurada, ¿vale? El periodo de maduración normal. Salvo que vaya a destinarse a donación, que en ese caso sabéis que está regulado por el 853. Y el requisito que sí que hemos incorporado es que no se puede vender descongelado. Por la petición que teníamos vuestra, entendíamos que la idea sobre todo era suministrar pues, a establecimientos de restauración y hostelería la carne ya congelada, es decir, en vez de que la congelen ellos, pues la congelo yo porque la he comprado cuando me viene mejor de precio y luego se la sirvo y esto daba respuesta a lo que vosotros demandabais y el no poder venderla descongelada es un poco también de cara a la protección de los consumidores, ¿no? Que no, bueno, que luego que pensábamos que eso no era la idea, ¿no? La congelación no era para luego vender la carne descongelada, sino para este otro suministro. Bueno, con unos requisitos, que el equipo sea capaz de alcanzar al menos 18 grados, con un descenso ininterrumpido de la temperatura y también, por supuesto, hay que llevar registros de lo que se está congelando. En este caso, claro, una vez que yo congelo, luego tengo que establecer una fecha de consumo preferente. Entonces, pues en una de las muchas reuniones que hemos tenido durante el Real Decreto, que el Carnet nos planteó que si sería posible dar unas orientaciones generales, ¿no? Porque entendemos que hay muchos comercios que no tienen capacidad ni técnica ni económica para afrontar un estudio de vida útil que permita establecer cuándo hay que poner esta fecha y entonces le hemos solicitado a nuestro comité científico un informe en este sentido, de manera que esto va a permitir daros unas orientaciones generales para aquellos operadores que no puedan realizar por sus medios los estudios, que no quita para que alguno que sí que pueda y quiera establecer otra fecha distinta, siempre y cuando esté justificado, podrá hacerlo. Entonces, este informe está ya para publicar, o sea que lo esperamos en breve, pero bueno, ha habido algún desajuste ahí con la empresa de participación, no sé qué ha pasado. Bueno, pero vamos, está próximo a publicarse, que creo que es una buena noticia para vosotros. Van a ser, por supuesto, unas recomendaciones generales, que luego ya en el momento que empezamos a hacer elaboraciones y preparados y demás, pues ahí no va a llegar. Pero bueno, por lo menos es una orientación que os va a servir para las carnes de distintas especies. Bueno, este era el Real Decreto que todos conocéis, el Real Decreto antiguo, que sabéis que tenía un montón de restricciones y demás, que, bueno, que la mayoría desaparece. Entonces, ¿qué hemos rescatado de este Real Decreto? Bueno, pues algunas cuestiones sobre el deshuesado y el despiece, el picado de la carne a la vista del comprador, pero hemos eliminado la necesidad de indicar la fecha y demás que estaba antes. Las elaboraciones que se llevan a cabo, pues conforme a lo que marca el 853, porque no tenía sentido poner otra cosa diferente. En cuanto a la temperatura de los obradores, por supuesto, deben garantizar una producción higiénica. Si es necesario,
deberán contar con dispositivos de acondicionamiento del aire, que eso en algunas zonas de España serán imprescindibles y en otras pues quizás no. Y en el caso de realizar elaboraciones con tratamiento térmico, pues o bien hay extractores o tendrán que hacerse separados en el tiempo para que no afecten a otro tipo de productos térmicos. Las zonas de degustación que os comentaban, pues la idea es tener una zona del establecimiento destinada a degustar los productos que estáis vendiendo. Si se hacen elaboraciones, porque claro, no es lo mismo, si solo se corta jamón, pues se corta jamón y ya está. Si se hace, yo qué sé, una hamburguesa, por ejemplo, o demás, pues esas elaboraciones deben cumplir los requisitos para la elaboración de comidas preparadas, como no puede ser de otra manera, y tiene que ser una zona separada, de tal manera, sobre todo, que se eviten las condensaciones que puedan perjudicar al resto de alimentos que están allí expuestos. En cuanto a la identificación de los productos, bueno, lo hemos visto, en el decreto que teníais, que os obligaba a un etiquetado especial y demás, pues ahora simplemente se aplica la normativa general de información al consumidor y se ha dejado un etiquetado de manera voluntaria. La idea de dejar este etiquetado voluntario es que aquellos establecimientos que quieran un poco poner en valor los productos que ellos elaboran puedan dar esta información de una manera, sobre todo, comprensible, ¿no? para los consumidores. Pero, como digo, es un etiquetado que queda de manera voluntaria. Hemos hecho alguna precisión en cuanto al fraccionamiento, el envasado y demás, porque habíamos detectado que en algunos establecimientos, sobre todo grandes cadenas y demás, pues a lo mejor cogían un queso, lo partían en cuñas, lo envasaban y entonces ponían elaborado por tal, no, porque tú no has elaborado nada. Entonces, bueno, para dejar claro que eso no es una denominación propia. Envases reutilizables. Hay un artículo en este Real Decreto, ¿no?, que surge un poco porque recibimos muchísimas consultas de, pues he ido con mi tupper a la compra y me han dicho que no lo pueden aceptar porque sanidad no deja, porque el inspector, porque tal, cuando en realidad no había ninguna prohibición en la normativa que impidiera esto, ¿no? Muchos operadores estaban muy preocupados por su responsabilidad, porque claro, me va a traer un envase y si luego le pasa algo, que yo qué culpa tengo, porque ese envase, porque si no estaba bien limpio, porque tal. Bueno, pues esas eran las cuestiones que nos planteaban, ¿no? Y luego, pues habíamos detectado que muchos comercios más tradicionales, precisamente por competir con estas grandes superficies y demás, pues habían ido incrementando el número de envases, ¿no? Y hemos pasado, pues, el típico papel que te ponen en la carnicería, pues a que le hagan la bandeja, 4 vueltas de film, en fin, que iba aumentando muchísimo la cosa, ¿no? Entonces, en este artículo dejamos claro que los que se pueden aceptar, los envases aportados por el consumidor, que el responsable de que sea un material apto, el desenvase y de la higiene es el consumidor, como no puede ser de otra manera, porque si al final, por mucho que yo le venda a alguien una pechuga de pollo envasada en mi barqueta limpísima y todo estupendo, si luego ese consumidor, en el momento que sale por la puerta, pues deja la compra en el coche en verano a 50 grados y luego se intoxica, pues esa responsabilidad es suya, exactamente igual que con un tupper. La carga de la prueba recae en el consumidor, pero bueno, hemos dejado claro, negro sobre blanco, que el operador en este caso está exento de responsabilidad. Y en paralelo a esto está el Real Decreto que estoy segura de que conocéis, el 1055 del 2022, que se publicó un poquito después el nuestro, de envases y residuos de envases. En esta norma hay un artículo que prácticamente tiene el contenido muy parecido al nuestro, ¿no?, porque hemos estado ahí, vamos ahí en paralelo a ver quién corre más, pero además ellos añaden la obligación de informar a los consumidores sobre la limpieza y idoneidad de los envases. La verdad que esto, cuando conocimos este Real Decreto, que claro, los ministerios hacen observaciones también a las normas, igual que ellos no las hacen a nosotros, pues nosotros les dijimos que esto era un poco ya excesivo, ¿no? Pero no nos han hecho caso. Pero bueno, por otra parte, hicimos, en paralelo al Real Decreto, nosotros hicimos una publicación dirigida precisamente a los consumidores, ¿no?, animándoles a llevar los envases a la compra. Entonces, bueno, quizás poniendo esto, podrías dar cumplimiento un poco a lo que marca el Real Decreto, porque aquí ya te informa un poco de que tienes que mirar el envase, que tienes que tener en cuenta que el envase se cierre, que los productos se pongan en distintos envases, en fin. Son unos consejos muy sencillos, pero que al final, por eso entendíamos que no era necesario obligar, ¿no? Porque tampoco, pues a ver, pensar que hay que enseñar al consumidor a cómo lavar un envase, pues me parecía un poco excesivo.
Pero bueno, esa publicación está disponible en nuestra web, como muchas otras que tenemos, y quizás nos puede servir un poco para esto. Bien, nos comentaba también al principio que aparte de toda la higiene, regula cómo se conceden las adaptaciones. Las adaptaciones son adaptaciones de requisitos que están en la normativa comunitaria, ¿no? Bueno, hay un procedimiento establecido en el Real Decreto 1086 de cómo se solicitan, pero pero algunas ya las hemos incorporado en la norma para que no haya necesidad de solicitarse, que es la posibilidad de utilizar madera para sector de panadería, pastelerías y en vuestro caso para tajos de corte para recipientes, siempre y cuando, por supuesto, estén en buenas condiciones, no sean una fuente de contaminación, en fin, bueno, supongo que ahora me vais a decir. O sea, que toda la vida diciéndome que tengo que cambiar por plástico y ahora resulta que puedo utilizar madera. Pues bueno, si se hace bien, sí se puede. Vale, también hemos introducido un artículo en relación con la flexibilidad que se puede aplicar en el sistema PPCC. Bueno, por supuesto tiene que haber un responsable, pero en este tipo de establecimientos minoristas lo suyo es aplicar un enfoque simplificado. Este enfoque está recogido ya en una comunicación de la comisión que habla específicamente de distintos establecimientos, de los que por supuesto no podían faltar las carnicerías, y tiene unos diagramas de flujo, unos análisis de peligros sencillos, y también queríamos dejar claro que mediante la aplicación de guías, de buenas prácticas y demás, se puede dar cumplimiento a estos requisitos, ¿no? Pues animamos siempre a los sectores a trabajar en las guías, que sí que es una cosa que luego da mucha guerra, pero cuando se consiguen, la verdad que luego son muy útiles. Bueno, con el control oficial, luego os comentará mi compañera Elena, simplemente tenemos un artículo que, por supuesto, estos establecimientos, como no puede ser de otra manera, están sujetos al control oficial. Se han derogado, aparte del Real Decreto de Carnicerías, la orden de la carne picada esta de hace muchísimos años que teníamos por ahí rondando, también se deroga. Y en cuanto a los próximos pasos que tenemos por delante, bueno, pues como os comentaba antes, la próxima publicación del informe del Comité Científico sobre unas orientaciones para establecer la fecha de consumo preferente de esta carne que se congela en minorista. Y estamos pendientes de solicitar un informe sobre el establecimiento de la vida útil de loncheados. Porque las comunidades autónomas nos están poniendo de manifiesto que están detectando, es un loncheado y envasado, muchas veces al vacío, es una práctica muy habitual de vuestros establecimientos, y ellos dicen que están detectando que a veces las fechas que se ponen, pues a lo mejor simplemente pones la misma fecha de consumo preferente que traía el jamón, por ejemplo, cuando ya has hecho una manipulación que la fecha no puede ser la misma, o, bueno, que están detectando que se ponen un poco a veces sin demasiado respaldo científico. Entonces, pues de manera análoga un poco a lo que estábamos haciendo para la carne congelada, nos estamos planteando hacer una solicitud para este tipo de productos. Y, pues ha ido, no sé qué pasa. Vuelve, por favor. Vale. Y lo de guía de la aplicación del Real Decreto, pues ya me estaban diciendo, ¿y estáis teniendo muchas preguntas y demás? Pues sí, ya estamos teniendo muchas preguntas. Entonces la idea es que vamos a empezar a recopilar todas estas preguntas y demás, y las incorporaremos en un documento. Bueno, será una guía, será un documento de interpretación, ya veremos cómo lo llamamos, para intentar aclarar, porque es verdad que hay preguntas que se repiten, porque, bueno, lo estaba comentando con las compañeras de CDCarne antes de empezar, que por mucho que tú te esmeras en hacerlo y que quede todo claro y que quede comprensible, al final, como durante la tramitación, se va tocando mucho la redacción, te van cambiando, tal, pues a veces te dicen, bueno, ¿y no puedes cambiar esto por esto? Y tú lo cambias y dices, pues ahora resulta que ya no se entiende igual. Y luego hay cuestiones que a lo mejor tú las entiendes fácil y las de otra persona y no es así. Entonces, bueno, como la modificación de la norma lleva más tiempo, en caso de que hubiera que modificar algo, sí que las guías de interpretación al final son documentos que luego aprobamos con todas las comunidades autónomas de tal manera que todos interpretemos lo mismo, ¿no? Y es una manera de conseguir una aplicación armonizada de un Real Decreto. Así que, bueno, os animo a hacernos llegar preguntas, ya me llevo alguna ya prácticamente antes de empezar, para ir trabajando con esta norma que al final es nueva para todos. Y con esto ya sí, pues muchas gracias. Y, bueno, preguntas al final, creo. De nada, muchas gracias a todos. Bueno, Cristina, pues muchas gracias. Y dejamos, como hemos dicho, esos 15 minutitos después para las preguntas.
Y vamos a dar paso a la siguiente ponente, Elena Pino, que es responsable del área de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente animal, que va a tratar la implementación de los nuevos requerimientos del Real Decreto 2021/2022. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer a Fede Carmen la invitación a participar en estas primeras jornadas del primer encuentro de artesanos. Y bueno, pues en primer lugar, yo pertenezco a Carimat, que es una de las asociaciones que conforman Fede Carmen, que es la Confederación Española de Detallistas de la Carne, y que lleva trabajando 25 años en unión de todos estos gremios pues para hacer una representación y tener más fuerza ante la administración, bueno, pues para cumplir un poco los requerimientos de los profesionales. Actualmente, bueno, pues, además del gremio de Madrid, pues como veis, no todas las comunidades autónomas están representadas por un gremio, y por eso también es una de las razones principales por las que existe Fede Carmen, para dar cabida a esos profesionales que en su comunidad autónoma pues no tienen. Bueno, pues ¿cómo está siendo la implementación de este nuevo Real Decreto en nuestro sector? Bueno, pues nosotros desde nuestro gremio, desde Carnima y desde Fedecarne, pues hemos intentado informar a nuestros socios, aunque la publicación fue en pleno diciembre, que son las peores fechas para informar o que nos presten atención cualquiera de nuestros profesionales, porque están más preocupados por organizar todo ese proceso de venta bueno, pues en la mejor época que es la Navidad. Bueno, pues hemos intentado informarles de la derogación de la anterior normativa a través de nuestros medios de comunicación, todos los gremios y la Organización Nacional pues ha intentado que llegue ese eco y esas buenas noticias, ¿no? que creemos que nos ha traído esta normativa. Además, hay gremios que han incorporado sus guías de buenas prácticas, los requerimientos de este Real Decreto, con lo cual, bueno, pues estamos todos trabajando en que todo esto sea algo pues, que lo entiendan perfectamente. Se están haciendo jornadas específicas, se da formación en los distintos cursos habituales de manipulación de alimentos y de guía de buenas prácticas que habitualmente damos en la Asociación de Madrid. Pues les hablamos de este nuevo Real Decreto. Luego la formación de aprendices de los nuevos profesionales, también les estamos ya pues comentando pues todas estas novedades y bueno, las nuevas actividades permitidas para nuestro sector. Y luego, bueno, por los gremios que tenemos además, áreas de consultoría, como es Carnima, hacemos auditorías a los establecimientos y cuando vamos a estos establecimientos, pues también estamos ya, bueno, pues intentándoles comentar todas las novedades que son de aplicación. Además, bueno, pues estamos intentando trabajar junto con la ESAN en una guía de buenas prácticas nacional, bueno, pues para renovar tanto las guías que ya habíamos publicado anteriormente, que han quedado obsoletas, como para dar cobertura a estas comunidades autónomas, a estas provincias que no tienen una guía de buenas prácticas de aplicación. En definitiva, ¿qué es lo que ha supuesto para nosotros, ¿no? Este nuevo Real Decreto? Bueno, como bien ha explicado antes Cristina, hay muchas novedades y mucha letra pequeña, pero bueno, principalmente nos cambia mucho nuestra actividad. ¿Por qué? Porque éramos los únicos minoristas que no teníamos la distribución permitida a otros establecimientos de comercio por menor, con lo cual nos limitaba la competitividad, ¿no? Consultas tan frecuentes como que tengo un panadero al lado que me está pidiendo un chorizo para hacer un pollo preñado y yo no se lo puedo distribuir, porque tiene que comprar a una empresa con registro sanitario. Entonces, eso también es algo que, bueno, nos diversifica la actividad, ese comercio de proximidad.
Perdona, pasa por ahí, disculpa. Obviamente, bueno, pues esto implica nuevos requerimientos, es que todos vamos a tener que tener una declaración responsable pues, con los requisitos de distribución que ha comentado antes Cristina. Y bueno, pues también esas localidades limítrofes a nuestra comunidad autónoma, que muchas veces son más próximas que otros municipios de nuestra propia comunidad, también vamos a poder hacer una distribución, ¿no? También cumpliendo una serie de requisitos. Estamos en igualdad de condiciones en cuanto a la conservación de los preparados de carne picada. Antes teníamos una temperatura inferior de conservación en estos preparados. En el tema de la distribución también vamos a poder hacer una distribución de carne picada y preparados de carne picada, lo cual es una reivindicación desde el inicio de la anterior regulación, porque nos limitaba muchísimo la actividad. Además, no tenía, bueno, por lo menos por lo que veíamos, ¿no? Del ejercicio de la actividad como tal, no tenía mucho sentido, dado que se estaba haciendo. Es que un bar que yo tenía enfrente, pues finalmente no se iba a comprar esas cantidades de carne picada a una gran empresa, sino que al final estaba haciendo una actividad que no era realista con la realidad y no estaba permitida, y por lo tanto pues parecía que estaba en el limbo. Y bueno, al no estar permitida y ahora sí, pues yo creo que nos deja a todos mucho más tranquilos en el ejercicio, tanto para los profesionales como a la hora de hacer una inspección y un control sobre esa actividad. La congelación, bueno, bien ha dicho antes Cristina de la ESAN, bueno, pues es una reivindicación que llevamos muchos años pidiendo en el sector, puesto que el consumo habitual de ciertas partes del despiece, bueno, pues no es igual en todas las épocas del año. Entonces, bueno, los consumidores, pues hay ciertas preparaciones que no hacen a lo mejor en primavera o en verano. Entonces, ese despiece yo, por mi forma de oficio, tenía que seguir haciéndolo y comprar una canal, y no podía pedir pues media canal de vacuno sin el morcillo o sin otros tipos de otras zonas que posteriormente son comercializadas habitualmente, a lo mejor en una época de primavera, verano, pues se hacen otras preparaciones y se compran otro tipo de piezas, ¿no? O, por ejemplo, en el cordero, las paletillas. Entonces, bueno, pues el permitirnos esa congelación pues nos da margen de seguir haciendo nuestra actividad profesional, poder reservarlo para épocas en las que hay una mayor demanda, no perder competitividad ni el precio económico de ese producto, no mal venderlo, no tener desperdicio al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues creemos que es algo muy positivo. Además, también se nos permite hacer una congelación de los preparados, con lo cual, bueno, pues podemos también tener una previsión, a lo mejor para ciertas épocas. Creemos que es algo bastante positivo. En cuanto a los materiales en contacto con los alimentos, aunque la anterior normativa pues sí que nos permitía por razones tecnológicas, pero bueno, yo creo que este Real Decreto afianza bueno, pues que se puedan utilizar los tajos de madera en el sector, los tajos en el corte de madera, siempre que estén en perfecto estado de mantenimiento y limpieza, y obviamente además para nuestra actividad laboral nos beneficia en cuanto a las enfermedades profesionales que hemos sufrido. Durante estos años ha habido un aumento bueno, pues en todo lo que es movimientos repetitivos, lesiones hombro, muñeca, por el tema del uso de los sacos de fibra. La degustación como actividad complementaria, bueno, yo creo que es bastante bueno ese reconocimiento a nivel nacional de esta actividad. Es algo que también estaba ya de manifiesto en muchas normativas autonómicas o municipales, pero bueno, había un poco un limbo, ¿no? Si era una actividad permitida o no, complementaria a actividad comercial. Yo creo que también este Real Decreto aclara, introduce este concepto
que ya bueno, pues muchos consumidores y muchas actividades pues ya lo ejercen. También es un Real Decreto que bueno, establece criterios de flexibilidad bueno, que nos van a permitir hacer otras elaboraciones, como puede ser en los obradores de fresco, hacer preparaciones en caliente siempre y cuando se hagan unas órdenes de elaboración, se establezcan distintos periodos para esa producción, se alternen de alguna manera. Tenemos que reconocer que hay establecimientos que están ubicados en municipios más pequeños, a lo mejor tienen espacios más grandes, pero en una capital como Madrid, en un mercado, con otras poblaciones, pues los obradores tienen los tamaños que tienen y bueno, pues antes los locales pues son los que son y bueno, pues siempre que hagamos unas buenas prácticas pues puede ser compatible y esto pues es algo bastante novedoso, ¿no? El que podamos aplicar este tipo de criterios de accesibilidad siempre y cuando se cumplan las condiciones adecuadas. Bueno, en cuanto al etiquetado, este rectangulito que tanta guerra nos ha dado, que tanto ha costado poner en la programación de las básculas, porque lo que es el texto no, pero el rectángulo era algo bastante complicado. Pues lo se ha eliminado, o sea que ya que lo habíamos puesto, pues ahora se ha eliminado. Entonces, bueno, pues también pues es esta marca tan característica que hemos llevado durante casi 20 años, pues como bien ha dicho antes, pues ya va a ser voluntario, ¿no? Esta parte de ese texto, aunque ese número de registro autonómico es nuestro y muy nuestro y no desaparece, ¿no? Todavía sigue siendo nuestra identificación. Bueno, para mí este Real Decreto, al fin y al cabo, es el Real Decreto de los retos y de las oportunidades. Pues bastante. Y yo creo que es un Real Decreto de retos y oportunidades para todo. Tanto para el sector, para mantener su competitividad, viabilidad empresarial, poder diversificar y ampliar sus actividades, llegar a nuevos consumidores, a nuevos clientes. Yo creo que nos ofrece la oportunidad de seguir invirtiendo en modernizar nuestras instalaciones, nuestros espacios, nuestras maquinarias. Nos hace ver que es un sector con futuro. Yo creo que en ese sentido es muy positivo. Es un sector con futuro, pero que necesita formación. Necesita formación y bueno, pues esa formación implica también a la vez un relevo generacional, ¿no? Que siga con este futuro del sector. Y por supuesto, no podemos olvidar bueno, que nos da también como reto el compromiso, el seguir con el compromiso y la implicación en el cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria, que es lo que nos ha permitido avanzar y demostrar durante estos 20 años que merecíamos un poco este avance, ¿no? En cuanto a la administración, también yo creo que es un Real Decreto que ofrece la oportunidad de, bueno, pues, de aplicar criterios de accesibilidad. Bueno, no tenemos esa anterior legislación tan encorsetada, sino que bueno, pues, se permite un poco más de flexibilidad en los criterios. También permite exigir a los profesionales que se formen a los oficios artesanos, ¿no? Unificar criterios de la administración. Bueno, pues yo creo que también es importante que ya que ha salido esta nueva normativa se unifiquen criterios de inspección, ofrecer la oportunidad de ofrecer campañas de información y formación a los sectores, ¿no? En colaboración público-privada, ¿no? Pues como el tema de los estudios de vida útil. Y luego, bueno, pues también creo que ofrece la oportunidad de un mayor conocimiento de las asociaciones bueno, pues que representamos al sector. En cuanto, perdón, si puedes pasar para atrás, claro. Y bueno, pues nosotros como organizaciones también tenemos retos y oportunidades, que es establecer, bueno, pues crear planes de formación atractivos para nuestros profesionales y que bueno, les formen en nuestras nuevas actividades que pueden ejercer, bueno, ayudarles
a crear y implantar esas guías de prácticas correctas de higiene como sistema de autocontrol, como sistema validado para llevar al cumplimiento del autocontrol. Y luego creo que también, bueno, pues es un Real Decreto que reconoce y pone en valor el esfuerzo bueno, que hemos hecho todos los gremios unidos en conseguir un objetivo común, ¿no? Entonces, bueno, para mejorar las condiciones al fin y al cabo de todos los profesionales a los que representamos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Elena. Y vamos a continuar. Continuamos ahora con Elena Marco. Elena, cuando quieras. Adelante, perdón. Jefa de área de planificación del control oficial de la Asociación General de Control Oficial y Alertas. Y vamos a tratar el control oficial en materia de seguridad alimentaria. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta jornada. Y bueno, como me he presentado, soy jefa de área de planificación del control oficial en la ESAN. Nuestros interlocutores habituales son los técnicos de control oficial de las comunidades autónomas y voy a intentar reflejar aquí con los principales aspectos de control oficial que en algún sentido no han cambiado mucho con respecto a lo que había antes. Simplemente los inspectores ahora mismo ya han asistido a muchas charlas que ha impartido Cristina o en diferentes foros, lo que están es estudiándose muy bien este Real Decreto para cuando vayan a hacer las inspecciones aplicar estos nuevos requisitos que en algún sentido ya estamos viendo que favorecen o mejoran vuestra actividad. Esto hemos dicho que no funciona, ¿no? Entonces, hilando para que vaya hilada mi charla con este Real Decreto nuevo, ha mencionado Cristina que el artículo 21 habla de los controles oficiales. Entonces, hace ya una referencia directa al reglamento, que es por el que nosotros trabajamos. Es decir, el reglamento 625 es donde marca cómo hay que hacer los controles oficiales en los establecimientos alimentarios, todos y cada uno de los establecimientos alimentarios, sector cárnico o cualquier otro. Entonces, el Real Decreto dice, la autoridad competente llevará a cabo controles para verificar que la normativa, que en realidad es responsabilidad vuestra aplicarla, nosotros lo que hacemos, los inspectores lo que hacen es verificar que se está aplicando de forma adecuada esa normativa. Esos controles hay que hacerlos de acuerdo a una priorización en base al riesgo, que lo hacen las autoridades competentes, una priorización de establecimientos en base al riesgo y, por supuesto, teniendo en cuenta también sus recursos. Se realizarán de acuerdo al Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, que ahora os daré unas pinceladas, que igual, claro, esto pilla un poquito, yo estoy hablando en un contexto igual un poco más global, porque este Plan Nacional ahora os contaré, pero engloba a todos los ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Consumo, Sanidad Exterior, o sea que incluye todos los controles que se hacen en toda la cadena alimentaria. Y vosotros formáis una parte de esos establecimientos, vuestros establecimientos sois un eslabón importante de esta cadena, en la que pone los alimentos al servicio o más directamente sobre el consumidor. Y están englobados en este plan nacional, que ya digo, los operadores darán acceso a las instalaciones y tienen que prestarse a la inspección y, bueno, la autoridad competente tiene la obligación de que cuando de incumplimiento, sobre todo puede detectar deficiencias que no afectan, ahora lo contaré a continuación, que no afectan directamente a la seguridad del producto, impondrán un plan de mejora, un plan de acción, pero si son incumplimientos ya más graves que afectan directamente, claramente a la seguridad del producto, pues tenemos que adoptar medidas de retirada de producto, de cierre de establecimiento, dependiendo de la gravedad. Y eso lo tenemos categorizado como las autoridades competentes, intentando también homogeneizar esa inspección y que todos los controles sean iguales, pues lo tenemos integrado en los programas que contaré a continuación. Bueno, me he enrollado un montón con la primera. De todas formas, normalmente en la jornada se va alargando el tiempo y en este caso ha pasado lo contrario, pero yo voy a intentar ceñirme a mi media horita. Bueno, si quieres pasar, bueno, esta es un poco lo que voy a hablar, las normas generales de los controles, la categorización en base al riesgo, que hemos hecho un documento en la ESAM para trabajar todo de la misma
de la misma manera, el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, el muestreo y análisis, que igual ya tenéis conocimiento de que se está elaborando un nuevo Real Decreto que sustituye al 1945 y que incluye cambios en el tema del muestreo y análisis, e incluye algunas de las generalidades de control oficial que no estaban incorporadas en ninguna normativa nacional. También voy a hablar de la transparencia de los controles oficiales, obligaciones que nos impone a nosotros, a las autoridades competentes, nos obliga a ser transparentes en el tema de los controles oficiales, y luego unas pinceladas de los resultados que tenemos del año pasado. Si quieres pasar. Ya me he anticipado antes mucho y tengo aquí cuatro pinceladas de las normas generales de los controles oficiales que nos marca el 625. Nos dice eso. Las autoridades competentes tenéis que organizar controles a los establecimientos y como de acuerdo al riesgo, como tiene toda la lógica, es decir, un establecimiento que tiene más riesgo dentro de una misma categoría o dentro del mismo sector, si detectas que tiene más riesgo, pues iría a visitarlo con más frecuencia, pero claro, hay que tener una metodología de cómo dirige esos controles hacia esa empresa. O sea, ahora contaré después cómo se hace esa priorización en base al riesgo. Habría que tener el riesgo, tener en cuenta los riesgos identificados, cualquier información además que te indique probabilidad de que pueda inducirse a un error, porque también tienes que incorporar información sobre los fraudes en el caso de que la tengas, el historial de los operadores, resultados de los autocontroles, y bueno, esto es una curiosidad que mete aquí, porque el 625 es un reglamento muy extenso y está metiendo pinceladas novedosas, como es el tema del control de los establecimientos que venden por internet. Y bueno, lo digo al hilo de que ha metido en la priorización en base al riesgo las autoridades competentes, nos dice que podremos tener en cuenta también los programas privados de garantía de calidad, cosa que se está hablando mucho en diferentes foros, en Europa y en el CODE, porque los temas de las certificaciones de calidad, al fin y al cabo, constituyen un lenguaje común, es decir, que tienen la ISO, que tienen la Eureka, BRC, se convierte como en un lenguaje homogéneo con el resto de países y sobre todo afectaría mucho al tema de las exportaciones. Nosotros hemos estado en un grupo de trabajo de la comisión de las jefes de agencia y ahora mismo desde España no lo tenemos incorporado en nuestro documento de priorización en los riesgos. Que sí, vamos, no sé si si tenéis preguntas, bueno, son al final, pero sí rompo la estructura. Pero bueno, si hay alguna pregunta así sobre, no se puede. Sí. Podemos. Bueno, no se puede. Yo sigo. Porque hay veces que me voy contando esto y es que el tema de los programas privados, como venía diciendo, podríamos tener en cuenta si una empresa está certificada por una norma de calidad específica. O sea, nos permite el tenerlo en cuenta de alguna manera. Eso también el sector siempre dice que parece que de esa manera indirectamente está condicionando a que se tenga esa norma de calidad. Bueno, por ahí va el tema. Otras características generales de los controles oficiales. Habría que hacerlo, estas inspecciones, sin notificar previamente al establecimiento que va a visitarlo. No obstante, que hay que intentar reducir la carga tanto administrativa como en interrumpir las operaciones del operador, no presentarte allí, bloquear y interrumpir la actividad propia de la empresa para poder hacer tanto la priorización en base al riesgo como esas visitas tienes que tener un listado, como todo en la vida, un censo, y eso es el Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios y Alimentos o el registro que en vuestro caso en el registro de minoristas que no es el nacional, sino que son los registros autonómicos. O sea, eso no obliga este reglamento a que tengamos una lista actualizada con vuestra información. Y bueno, también nos dice que hagamos controles para posibles prácticas fraudulentas o engañosas. Obligaciones de los operadores, ya lo hemos dicho antes, viene establecido en el reglamento 625. Tenéis que dar acceso al equipo, a las instalaciones, a la documentación para poder revisar si se hacen controles de trazabilidad, a todo el sistema informatizado, prestar asistencia y cooperar con el inspector para la información que solicite y todos los datos actualizados, efectos de registro, actividades que se realizan en el establecimiento y
fin y al cabo, para que las inspecciones sean lo más fáciles posible. En la siguiente, bueno, nos dice el reglamento, esto no cambia nada con el antiguo reglamento 882, que era el reglamento de controles oficiales, hay que tener un registro escrito de la inspección que se hace. Ahora, claro, como he dicho, este reglamento también va avanzando y nos dice que se pueden tener registros en papel, el acta de la inspección, o registros electrónicos. O sea, se está hablando mucho también en diferentes foros de la digitalización de la inspección, lo cual serviría, por una parte, haría esa inspección más objetiva, porque te va marcando unos ítems y finalmente es posible que si un inspector, que ya lo están haciendo en algunas comunidades, va con una tablet y va recogiendo ahí el resultado de la inspección, es posible que no te pueda entregar el acta en el momento. El reglamento te lo permite porque es inevitable, este acta por escrito que se lleva dando hasta la fecha. El reglamento lo que te obliga es a darlo de la forma más rápida posible en caso de que hayas detectado un incumplimiento. Te obliga a que lo des si lo solicita el operador. En cualquier caso, yo creo que siempre se va a proporcionar, aunque tenga estos medios digitales, las comunidades autónomas, los inspectores ya se están viendo la manera de hacerlo llegar de la forma más rápida posible y en todos los casos. Pero ya digo, el reglamento lo que establece es que se haga siempre que lo solicite el operador y por supuesto, lo más rápido posible en caso de incumplimiento. La siguiente, otros requisitos generales, bueno, las técnicas, cuando un inspector va a un establecimiento alimentario, tiene como lo que se llaman métodos o técnicas para la inspección, que comprenden un examen de los controles propios, los autocontroles del operador, puede hacer una toma de muestras, puede hacer entrevistas al responsable de calidad, a los propios manipuladores, tiene acceso, todo esto es lo que digo que se consideran técnicas de control oficial. Revisar la documentación, revisar las mediciones que va recogiendo el operador, de sus termómetros, de sus cámaras. Y por último, vamos resumiendo muy mucho todo lo que dice este reglamento, que es bastante amplio. En el artículo 137 y 138 nos dice las obligaciones que tenemos las autoridades competentes en caso de que se detecte un incumplimiento en el establecimiento y que en caso de que tengamos sospecha de incumplimiento. El tener sospecha de incumplimiento no quita que pueda adoptar todas las medidas por el principio de precaución que ya nos dice el reglamento 178, que si hay una sospecha de incumplimiento se puede inmovilizar la mercancía, aunque no tenga todavía las pruebas definitivas de que hay un resultado no conforme. Entonces, tienes que hacer, eso sí, una investigación hasta que confirman la sospecha, intensificar los controles, pero ya digo, no descarta que pueda inmovilizar la mercancía hasta que confirme, que será o bien en caso confirma la sospecha, el incumplimiento, y si no, pues ya digo, por el principio de precaución se pueden adoptar esas medidas. En caso de incumplimiento comprobado, hay una lista de medidas de retirada de productos, reetiquetado, revisión de la PPCC, que lo contaré después en el programa. Bueno, como he dicho, la categorización en base al riesgo, hemos hecho un trabajo en la ESAM, después de que tuvimos nosotros, las autoridades competentes también somos objeto de control, viene la Comisión Europea y nos audita a nosotros, nos audita a ver si estamos aplicando este Real Decreto en nuestras inspecciones. Entonces, bueno, tuvimos una auditoría en la cual evaluaron la priorización, la planificación de los controles en base al riesgo que hacíamos en España. Vio que se auditaron 2 comunidades autónomas, creo que eran Andalucía y Castilla-La Mancha, y vieron que los 2 sistemas eran buenos, en unos tenían en cuenta unos criterios, en otros sistemas, en el sistema de Andalucía tenían en cuenta otros criterios para dirigir los controles, pero ambos sistemas eran válidos. Luego tuvimos otra auditoría de alimentos listos para el consumo y ahí ya nos dijeron, y también yo creo que vino hilado con la tremenda alerta de la carne mechada de listeria, y ahí salió un poco a relucir que lo que en una comunidad autónoma se consideraba como un establecimiento de riesgo alto, en otra comunidad autónoma se consideraba de riesgo medio o alto, y los establecimientos que en una comunidad autónoma eran de riesgo alto se visitaban X veces con tal frecuencia, y en otra comunidad autónoma
una frecuencia mayor o menor. O sea, todos eran sistemas válidos, pero no había una situación homogénea en toda España. Entonces abordamos este tema y hemos hecho un documento de orientación para clasificar los establecimientos alimentarios en base al riesgo. Tiene dos partes. Empezamos por los establecimientos fabricantes, elaboradores, más industriales, y esa es la parte de establecimientos alimentarios excluidos los establecimientos de comercio al por menor. Y tiene un segundo capítulo que se aprobó en junio de 2006, creo que no, 2006, no, bueno, no me acuerdo de que incluye que es la parte de priorización en base al riesgo de los establecimientos alimentarios de comercio al por menor. Se vio que había que abordarlos de forma separada, y para los establecimientos alimentarios de comercio al por menor se consideraron estos criterios generales y estos criterios específicos para darle una puntuación, finalmente tener una puntuación global de un establecimiento que te lo clasifica como de riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. A estos criterios a los que me refería con el ejemplo de que, por ejemplo, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en otra comunidad autónoma, las autoridades competentes tenían 5, 6, 7 criterios generales, en otra comunidad autónoma los criterios específicos eran 3, 4, la puntuación era diferente, y ahí es donde hemos trabajado en esa armonización. Entonces, como criterios generales serían el tipo de establecimiento, tipo de alimento que manipula. Estamos hablando aquí de no solo el sector cárnico, estamos hablando de todos los comercios al por menor. El tamaño del establecimiento también se valora, y el grupo, en caso que se considere necesario, el grupo al que va dirigido el alimento que elabora. Y como criterio específico, los resultados de los últimos controles y el histórico que tiene ese establecimiento. Si puedes pasar. El tipo de establecimiento, en esto se diferencia con la parte anterior, en que se han diferenciado los establecimientos en 3 grupos. El grupo 1, de establecimientos minoristas de restauración, se incluyen aquí los elaboradores con degustación. El grupo 2, que son los establecimientos minoristas de alimentación con elaboración, es decir, son aquellos que cuentan con un obrador y están registrados de esa manera en los registros de la comunidad autónoma. Y el grupo 3, de establecimientos minoristas de alimentación sin elaboración. Entonces, automáticamente, ya en la valoración del riesgo se le da esta valoración. Riesgo medio a los minoristas con elaboración, y riesgo bajo a los que no tienen elaboración. Y dependiendo del resto de criterios que he comentado, pueden subir o bajar de riesgo. Es decir, aquí se ve, por ejemplo, en el grupo 2, que serían los establecimientos minoristas de alimentación con elaboración, los que hemos dicho con obrador, pasarían a riesgo alto si elaboran comidas preparadas listas para el consumo que pueden favorecer el crecimiento de listeria. O bien pastelería, o bien usan huevo crudo, carne de ave o carne picada, subirían un nivel a riesgo alto, y bajarían a riesgo bajo si solamente trabajan con productos que por sus características de pH o de actividad agua no favorecen ningún desarrollo microbiológico, pues bajarían incluso a riesgo muy bajo. Hemos partido de esas categorías, y ya digo, dependiendo de los criterios, cambiaría la valoración. Vamos después a los criterios específicos, y se puntúa también si ese establecimiento, en las inspecciones que se le ha hecho en el último año, de acuerdo al programa 1, que lo contaré a continuación, ha tenido incumplimientos tipo 1, que serían los que se consideran como incumplimientos graves, en los aspectos de los programas de prerequisitos, el sistema de autocontrol o la trazabilidad. Y luego se tiene en cuenta también el historial del establecimiento. En los 5 últimos años se ha dado lugar a una alerta alimentaria, a un brote, se ha tenido un expediente sancionador, o una denuncia, y que finalmente se haya constatado que hay un incumplimiento procedente o que sea responsable ese establecimiento. Todo esto, al fin y al cabo, lo que vamos es puntuando. Se han creado unas tablas que tampoco las he incluido, y pasan a continuación. Se obtienen unas puntuaciones que nos clasifica finalmente los establecimientos en una categoría de 1 a 4, en alto, medio, bajo y muy bajo. Son puntuaciones
y se ha establecido, no ha llegado a esa frecuencia mínima de control. Cuando ya empezamos a hablar, igual que ha dicho Cristina, no sé, en referencia a que cuando queremos hablar ya de cifras, de tiempo, ya ahí sí que es muy complicado porque también la autoridad competente, bueno, hay que tener en cuenta los recursos. La autoridad competente tiene que inspeccionar todos los establecimientos alimentarios, tanto los que he dicho antes, industriales, de fabricación, todos los sectores. Finalmente, el decir que si lo puede hacer como mínimo cada 12 meses un establecimiento de riesgo alto, tienen que equilibrar ellos pues, con el tema de los medios que disponen. Y ahora mismo tenemos esa frecuencia mínima de control acordada en toda España. Este documento, he dicho el año, pero me lo traigo de chuleta, lo tengo ahí, pero es mucho más reciente porque dijimos que cuando pasaran 3 años íbamos a revisarlo, a ver si cuadraban, si los establecimientos estaban bien encajados, si los criterios eran los adecuados, revisar las puntuaciones. Entonces, estamos ahora mismo viendo si se puede o no aplicar tanto esta parte como la parte primera que he dicho del documento y tenemos que reunirnos todos y darle una vuelta a ver si se ajusta a la realidad de todas las autoridades competentes. Bueno, nos decía el Real Decreto y nos dice el Reglamento 625 que todos los controles que se hagan en toda la cadena alimentaria, desde producción primaria, ganadería, explotaciones, establecimientos alimentarios, hasta que llegue al consumidor final, todos esos controles oficiales tienen que estar reflejados en un documento, que es el Plan Nacional de Control Oficial de la cadena alimentaria. Viene dicho en el reglamento, en el artículo 109, y como he dicho, el Real Decreto dice que los controles se harán de acuerdo a lo que se ha establecido aquí. Como dije antes, el Plan Nacional incluye 4 objetivos de alto nivel y están incluidos todos los ministerios. El Ministerio de Agricultura, cada uno al final, creo que son 47 programas de control. Nosotros tenemos 17 programas de control que son los que se le aplican a los establecimientos alimentarios. He marcado ahí en rojo los que voy a comentar brevemente y que creo que son los que serían de aplicación a vuestro sector y vuestros establecimientos. Que son el programa de inspección de establecimientos alimentarios, el programa de auditoría de los sistemas de autocontrol, bueno, el programa de control de mataderos no estaría en vuestro ámbito, sino en otro tipo de establecimientos. El programa de control de etiquetado, el de alergenos, luego saltamos a los programas de muestreo, que serían riesgos biológicos, riesgos químicos o contaminantes, aditivos e ingredientes tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos. Los de residuos de plaguicidas y residuos de medicamentos, por supuesto, se toman muestras en productos cárnicos, pero difícilmente se tomarían muestras en vuestros establecimientos. Queda más para el tema de mataderos y producción primaria. De plaguicidas, por supuesto, en producción primaria y en alimentos vegetales. Entonces, pasa a la siguiente. Claro, eso, nosotros hablamos de programas de inspección. Nosotros cuando llega un inspector, en realidad lo que está aplicando es este programa de inspección que está detallado aquí y que ellos tienen, por supuesto, mucho más detallado en sus procedimientos específicos. Y lo que tienen que estar muy atentos es, claro, al establecimiento en el que se presentan y aplicar la normativa que se ajuste con las medidas de flexibilidad, o bien si aplican guías, pues tienen que hacer la inspección coherente con el establecimiento con el cual se están enfrentando. Los métodos de control, bueno, se han reflejado lo que he dicho antes. Se hará una inspección visual de los locales, se revisará la documentación, pero ya digo, en la medida de cada establecimiento. Este programa engloba la inspección de todos los establecimientos alimentarios y ya cada inspector y las comunidades autónomas son las que van haciendo procedimientos específicos dependiendo de la medida y del establecimiento que visitan. Entrevistas con los operadores, controles físicos y examen organoléptico de los productos, en caso de que proceda, y lo que decía antes. Tienen que dejar registro escrito de los controles oficiales. ¿Qué se tiene que reflejar en ese registro? Pues porque se ha hecho la inspección, los métodos de control, si se ha hecho una toma de muestras en el momento de la inspección,
el resultado y, bueno, si se le plantea un plan de acción al operador de que tiene que arreglar el suelo, tiene que cambiar, tiene que poner un lavabo, también tiene que quedarse reflejado en ese registro escrito. En este programa se incluyen, he listado aquí lo que se revisa así como más global. El registro y autorización de establecimientos, tenéis que estar registrados dependiendo de la actividad en el registro nacional o bien en el registro de la comunidad autónoma, y el inspector verificará, bueno, si lo que se hace es una visita para la autorización, pues se harán unos controles. Pero cuando va a un establecimiento, solicita el estado de registro para verificar que lo que consta en la base de datos que tenemos nosotros y la actividad y las instalaciones y el producto que fabrica coincide lo que tenemos en la base de datos con lo que realmente se está visualizando en la inspección. Es decir, que refleje con exactitud los datos de titularidad y de todas las actividades e instalaciones que se desarrollan en la empresa. Se revisan los programas de prerequisitos, que los hemos dividido en buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de fabricación, materias primas, ingredientes y productos. Y aquí es donde el inspector, cuando visite el establecimiento, verá en la metodología de trabajo, lo marcado ahí, porque creo que es donde encajan mejor el proceso, tratamientos térmicos y de conservación, encajarán todos los requisitos que hay que cambiar de acuerdo a este nuevo Real Decreto, pero los inspectores pues revisarán el mantenimiento de los locales, los materiales, los planes de limpieza y desinfección que se utilizan los métodos adecuados, que el personal mantiene una higiene adecuada, que tiene formación en procedimientos de higiene y se le han dado unas instrucciones claras para que el operario pueda trabajar de acuerdo a una operativa higiénica, control de la calidad del agua en caso de que sea necesario, que se utilice agua potable y que, dependiendo de la industria, que realiza con asiduidad controles de microbiología o controles químicos, ya digo, dependiendo de la medida de la empresa. Y en las buenas prácticas de fabricación es donde digo que están estudiando ahora mismo los inspectores para aplicar los nuevos criterios. En este programa también se revisará la trazabilidad, dependiendo de si el establecimiento es pequeño, pues una trazabilidad sencilla del producto de entrada, el producto que fabrica, el lote que se le incorpora o el loteado que se haga, siempre dentro de una razón y que se entienda y que se pueda trazar el producto. Al fin y al cabo, el objetivo de la trazabilidad es que tenga un producto y sepa a dónde ha sido destinado, si ha sido a otro establecimiento, sepa dónde lo ha distribuido y los materiales la materia prima con la cual ha elaborado ese producto. Ese es el objetivo de la trazabilidad y es lo que revisa el inspector. Cuando va en una empresa grande se pide que se tenga ejercicio de trazabilidad hechos por el propio operador. Y se revisa, por supuesto, el control del sistema de la PPCC, que esté documentado, y en establecimientos grandes, por supuesto, se revisa que estén determinados todos los puntos críticos. Cuando se revisa mediante este programa de inspección, se ve que la PPCC está implantado y luego, ya repito, en los establecimientos grandes, sobre todo cuando se hace la evaluación del sistema de APPCC, pero mediante auditoría del sistema de autocontrol, que es una inspección que ya se avisa, no una inspección, es una auditoría que ya se avisa al operador de que va a ser objeto de una auditoría de la PPCC. Pero en establecimientos como los vuestros, entiendo que la revisión del sistema de la PPCC se limita a que se cumplan los prerequisitos, el sistema de trazabilidad y las buenas prácticas de higiene y de fabricación, básicamente. Por último, hemos incorporado, pues, como vienen las nuevas tecnologías, pues ya hay operadores económicos que venden por internet y también son revisados por los inspectores. En esto estamos trabajando, tenemos un procedimiento de control de las empresas que venden alimentos por internet y con diferentes grados de implantación, las autoridades competentes están controlando las páginas web a ver si aparece toda la información sobre el prestador de servicio y la información de los productos. En este programa hemos recogido los requisitos de la información que aparece en la página web, es decir,
Las menciones obligatorias del 1169 tienen que estar en lengua española, las declaraciones nutricionales, en caso de que estén, tienen que ajustarse al 1924 y que cumplen con prácticas informativas leales. No se pueden vender productos milagros ni atribuir propiedades diferenciales a productos que no les son atribuidas. Es decir, no puedes vender aceite de oliva diciendo que cura determinadas enfermedades cuando todo el aceite de oliva es igual, el tuyo no va a curar, no mejora, y no se pueden hacer además esas menciones a un alimento de este tipo. Lo que sí se está haciendo también es de forma presencial. Cuando sabes que un establecimiento está vendiendo por internet, se comprueba el sistema de envío de esos alimentos al destino y registro de trazabilidad de las ventas, claro, identificando si es que se vendió a otro establecimiento. El siguiente, yo creo que hemos acabado ya con estos son los bloques que se revisan en la inspección de establecimientos, y tenemos categorizados los incumplimientos de menos a más, deficiencias como aquello que se ve que directamente no afecta a la seguridad del alimento, incumplimientos tipo 2 que puede afectar a la seguridad del alimento, son los más frecuentes y se le aplicarían esas medidas. Y por último, los incumplimientos tipo 1, que directamente se ve que hay que hacer una suspensión cautelar de la actividad y un expediente sancionador. Son los casos muy graves de incumplimientos flagrantes de la normativa alimentaria. Rápidamente voy a contar los programas que os aplicarían del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, que sería el control del etiquetado de los alimentos, que se hace mediante una inspección visual, elementos envasados. Bueno, aquí hay que aplicar los cambios que habéis mencionado. Alimentos envasados por los titulares del comercio al por menor, habría que aplicar los nuevos requisitos. El siguiente programa, bueno, no. Aquí he mencionado los ítems que se comprueban en este programa. La información alimentaria obligatoria del 1169, el contenido en aromas, las sustancias o productos que causan alergia o intolerancia, la información nutricional y las declaraciones nutricionales o de propiedades saludables. En la siguiente, también sería de aplicación el control de alérgenos. En este caso, este programa de control se hace mediante toma de muestras y análisis para detectar que hay alérgenos, para detectar mediante análisis si hay alérgenos que no están descritos en el etiquetado. Es decir, y se buscarían todos los alérgenos que menciona el 1169, que serían presencia de crustáceos, huevos, pescado, cacahuete en productos elaborados. Otro programa que soy objeto de control es el control de riesgos biológicos en alimentos, y se aplicarían los requisitos del 2073. Y los microorganismos objeto de control son Salmonella, Listeria, Enterotoxina estafilocócica, E. coli, Enterobacter sakazaki y, bueno, vitamina que no aplica a vosotros. El programa de contaminantes, he marcado ahí en rojito los contaminantes que son objeto de control en el sector cárnico, aflatoxina o aflatoxina A y hidrocarburos aromáticos policíclicos, melamina, de metales, plomo, cadmio, mercurio y arsénico, y eso, contaminantes orgánicos persistentes y contaminantes agrícolas. El siguiente programa sería el de aditivos, mediante toma de muestra y análisis, que también se verifica que estén autorizados, que estén dentro de los límites permitidos y que aparezcan en el etiquetado. Siguiente. El de materiales en contacto, aunque este programa es más de aplicación en empresas de materiales en contacto, donde se ven que los productos que elaboran con destino a empresa alimentaria cumplirían con toda la normativa de aplicación. No se descarta que en empresas alimentarias también se tome una barqueta y se mire que cumplen las especificaciones técnicas de uso alimentario y que se pueda analizar o hacer exámenes de migración que son los que le corresponden. Sí, el siguiente. Bueno,
un poco de rollo esto de los programas de control, pero cuando recibí una inspección, una toma de muestras, está todo clasificado en los programas estos que tenemos acordados con las comunidades autónomas. Como he mencionado antes, no sé a qué hora tengo que acabar porque ya perdí un poco el... ¿Alguien sabe por dónde voy? Te queda todavía 7 minutos. Vale, gracias. He mencionado antes que estamos en revisión del Real Decreto 1945. El nuevo reglamento, el 625, ya entraba en contradicción con este reglamento, con este Real Decreto, perdón, que además obligaba a realizar los controles reglamentarios con la muestra por triplicado, inicial, contradictorio y dirimente, y en el reglamento 625 lo que nos dice es que hay que dar derecho a un segundo examen por parte del operador económico. Esto y bueno, también dentro de ese segundo examen o el segundo dictamen pericial que le llama, hay que dar posibilidad a una revisión documental del muestreo y análisis por parte de un experto. Entonces, bueno, ya digo, es que esto del inicial, contradictorio y dirimente, también en las reuniones de la Comisión Europea también preguntaban en España, ¿puede repetir cómo hacen ustedes la toma de muestras? Porque esto de que sean fortificados era diferente a todos los países y un poco lastraba el tema de la muestra en nuestro país. Entonces, este nuevo Real Decreto, que digo, se está elaborando, estamos en la fase de audiencia pública, va a armonizar y va a simplificar el tema del muestreo y análisis en España de acuerdo al reglamento 625. En principio, sería el artículo 8 el que incluye la toma de muestras para análisis y en principio se está valorando el tema de que se haga solamente un muestreo en el caso, como pone ahí, de que sea solicitado por el operador y además resulte pertinente, adecuado y técnicamente viable. Bueno, ese es el caso en el que se tomarán 2 muestras. En el caso de muestras para análisis de criterio microbiológico y en el caso de compuestos volátiles que se vea que puede haber mucha diferencia entre el primer y el segundo análisis, solo se tomará una muestra. Eso es lo que se está barajando ahora mismo y ya digo que estamos en la fase de audiencia pública. Este Real Decreto incorpora también algunas de las cuestiones generales que hemos estado hablando antes, es que no había ningún Real Decreto en España que lo incorporara. No hemos hecho una transcripción directa de reglamento porque eso no se puede hacer, pero lo hemos adaptado a nuestra realidad. Siguiente. Bueno, quería hacer una mención también a la transparencia de los controles oficiales. También está muy cuestionado el tema de cómo se hace la inspección, de si las inspecciones son equiparables en toda España, si somos lo suficientemente transparentes de los controles que hacemos. Entonces, bueno, en la ESAN, tanto en nuestro afán de armonizar, hemos hecho ese documento para que la priorización en base al riesgo sea igual. Este plan nacional es también nuestro esfuerzo porque ese programa de control ahora mismo es el que utilizan todas las comunidades autónomas, las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas para hacer los controles. Ya digo, ellas desarrollan procedimientos más detallados, pero hay un esfuerzo de armonización y de transparencia. Entonces, el Plan Nacional de la Cadena Alimentaria, que describe todos los programas de forma muy detallada, es público, está en la página web de la ESAN, páginas de todos los ministerios que les son afectados. Y luego nosotros, de acuerdo a ese plan, hacemos las inspecciones, los muestreos y tenemos que hacer un informe de resultados y enviarlo a la Comisión Europea. Eso es lo que nos obliga la Comisión en el reglamento que he dicho. Y luego hay unas cuestiones para las cuales nos dice que podemos, de manera opcional, publicar el resultado de los controles oficiales individuales e incluso la calificación de los operadores individuales. Esto lo están demandando los consumidores como el hacer a ver, sería como el ranking que vemos cuando vamos a visitar un hotel que vamos a reservar y vemos que de pronto tiene una valoración positiva o tal, pues nos están pidiendo que se haga una valoración de los establecimientos alimentarios en tiempo real y que tú puedas consultar bares, restaurantes, establecimientos y ver si tienen una puntuación positiva o negativa
con respecto a las últimas inspecciones. De hecho, bueno, ya estamos ahí en tela de juicio y Chicote, que no nos hace ningún favor, también ha cuestionado que los controles se hacen de forma diferente, que en España los establecimientos tienen una valoración de riesgo diferente, la frecuencia es diferente y que no hay forma de ver esa valoración ni esas inspecciones en ningún sitio. Entonces están demandando, y ya digo, el reglamento nos permite a la autoridad competente que hagamos una calificación, siempre que a los operadores le informemos tanto del método que utilizamos para valorarlo y le anticipemos que esto se va a hacer público de esta manera. Y ellos puedan hacer su interlocución y decirnos, pues me parece bien esto. Entonces, la situación está así porque cuando hablamos entre las autoridades competentes nos parece súper complicado y para mantener ese sistema actualizado es muy, muy complicado. Después de que realiza una inspección, si un establecimiento se queda valorado como que tiene ciertas deficiencias, automáticamente lo pone en el sistema y si no tienes la misma rapidez para ponerlo como en positivo, puedes condenar entonces, no sé cómo lo hacen o cómo de riguroso es el tema en otros ámbitos, pero aquí ahora mismo a nosotros nos parece súper complicado. Sabemos, hay artículos, en El País salió un artículo que un periodista se había encargado buscando los resultados de control oficial, había hecho él su propio trabajo y había hecho una valoración que podías pinchar en los restaurantes de Barcelona y se podía ver positivo o negativo de acuerdo a las últimas inspecciones. Ajá. Entonces, bueno, esto lo he comentado como que un poco por dónde van los tiros también. Y creo que a continuación, bueno, era en la siguiente, sí, pasa, hay países que lo tienen ya súper avanzado, Reino Unido, bueno, que ya no es un Estado miembro, pero son los reyes de la transparencia, lo cuelgan todo, puedes ver incluso los resultados de la auditoría de los establecimientos y tienen un sistema que va de 0 a 5 y puedes ver en cada establecimiento pues la puntuación que le han dado. Ya digo, no sé cuánto, la vigencia, ni la rapidez, ni la actualización de este sistema. Y Finlandia también tenía un sistema de carita, bueno, estoy anticipando, solamente una anécdota. Y bueno, con respecto a la transparencia de lo anterior, con respecto a la transparencia, ya digo, nos exigen que hagamos público el plan de control y nuestros programas de control, los resultados de los controles y, bueno, también en línea con esta transparencia hay un procedimiento de la ESAN, que es el procedimiento normalizado para la comunicación de alerta a la población, que también es un tema muy delicado, cómo se expresa esa alerta, cuándo se publica una alerta, y entonces hay un documento que está en revisión ahora mismo, que sigue como principios generales los que aparecen ya en el 178 de principios generales de actuación, que son principios de protección a la salud, principios de cautela, de eficacia, de proporcionalidad y de transparencia. O sea, cómo equilibra las demandas del consumidor que quiere estar permanentemente informado, con el miedo de generar una alerta injustificada, con el operador que se resiente terriblemente si informa de que hay una alerta generada por ese establecimiento. Entonces, finalmente, teniendo en cuenta esos principios, hay que estudiar caso por caso. No obstante, ya digo, hay unos criterios que se han acordado entre todas las autoridades competentes, que son si se ve que ha generado directamente un brote, si se considera que es un riesgo grave, si ya la empresa ha informado por su propia página, otro Estado miembro está generando una alerta, pues entonces se publica la alerta intentando plasmar la realidad o con en el anexo de este procedimiento incluso se han acordado ejemplos para expresar la alerta de la misma forma, todo. Es decir, yo creo que ahora mismo en esta sala, si todos tuviéramos que contar un caso de una alerta en un establecimiento alimentario, cada uno lo expresaríamos de una manera diferente, con lo cual generaría una respuesta por parte del consumidor distinta. Para evitar eso, con comunicación se ha acordado unos anexos en caso de alergeno. Hay que redactarlo de esta manera, para no desequilibrar y no generar, pues ya digo, alarmas innecesarias. No obstante, y esto lo pongo aquí como anécdota, la ESAN publica la alerta de la misma forma, siempre con los matices de afectados, de lotes, de establecimientos. No obstante, ya se encarga la prensa de alarmar
por otra parte. Pero ahí ya no podemos hacer nada, porque se publica la alerta, un alérgeno que no está declarado, leche en platos de Reino Unido y de pronto aparece en el periódico pues la pizza que la ESAN recomienda que no coma, con esos términos. Entonces, por eso la preocupación de armonizar el lenguaje, de expresarlo. Bueno, y se ha trabajado, hay una guía que eso ha hecho el sector para colaborar con la ESAN en la retirada del producto, en comunicar cualquier problema por parte del operador, que se ha hecho en el órgano permanente para la seguridad alimentaria y hayan participado la FIAP, ASEDA, todo el sector para colaborar, ya digo, en el caso de alerta alimentaria. Y si quieres pasar, pues pasa ya al final. Tenía aquí unos resultados de los datos del informe anual de 2021. Bueno, somos en toda España, tanto a nivel central como inspectores. Somos 7.004 profesionales que hacen inspecciones, que planifican los controles. Un global de 585.000 establecimientos alimentarios, 70 laboratorios públicos. Y en 2021 se hicieron esas cifras que voy a tardar mucho en leerlas, de inspecciones y auditorías, controles a la inspección. Y bueno, yo creo que voy a parar ya porque estas cifras son un poco complicadas de leer, los resultados, donde tenemos más problemas, en los requisitos de higiene, en cada uno de los programas de control. Así que el informe anual está publicado en nuestra página web y no voy a abundar en las cifras, que aunque he intentado resumirlas, son muy farragosas de leer. Así que yo creo que es más interesante las preguntas. Muy bien, Elena, pues muchas gracias a los tres ponentes que hemos tenido. Y lo que sí os voy a pedir a Cristina y a Elena, por favor, que os vengáis aquí a la mesa para contestar las preguntas. Vamos a ir alternando, si os parece, alguna pregunta online que ya tenemos, que ya nos han hecho, con alguna pregunta de la sala. Para las personas de la sala que quieran preguntar, que ahora les daremos paso, os identifiquéis por favor y a quién va a dirigir la pregunta. Vamos a empezar, si os parece, con una de las preguntas que nos han hecho a través del chat de la aplicación. Es Javier Prados y pregunta para Cristina. Has dicho que en el suministro desde un obrador central a las sucursales no debe cumplir las condiciones de restringido, marginal y localizado. ¿Se puede entonces suministrar desde un obrador situado en una comunidad autónoma a otra sucursal situada en otra comunidad autónoma, habiendo una distancia entre ambas de más de 50 kilómetros? Creo que tenemos establecido que tienen que estar en la misma comunidad autónoma. El establecimiento central y las sucursales, si no me equivoco, vamos, de hecho en el mismo municipio. No... Sí, o una unidad sanitaria. Sí. Sí, en el mismo municipio. Decimos, fijaros, la definición de sucursales, establecimientos que incorporan a su comercialización habitual productos elaborados en el establecimiento central o obrador de igual titularidad que ellos y localizados en el municipio durante estar ubicado en el establecimiento central o bien unidad sanitaria local, etcétera, que diga la comunidad autónoma, con lo cual no es posible porque las sucursales no pueden estar en otra comunidad autónoma. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora aquí, por favor. Identifíquese. Sí, Juan José García. ¿Algo más? Aquí me decía la pregunta. Pues aquí corresponda. Yo tengo una duda. Habéis hablado de que se puede congelar. Entonces mi pregunta es, yo como carnicero normal y corriente, en el caso que te has puesto, Elena, es quiero en agosto congelar palentillas o solomillos de cara a Navidad. ¿Qué información es la que tengo que hacer y de qué forma tengo que hacer esa congelación? ¿Qué datos debo de aportar? Entiendo al artículo que estoy congelando. Eso es una. Y luego quiero aprovechar de poner otra. Has puesto el ejemplo del bollo preñado a la panadería. Mi pregunta es la siguiente. Ahí yo puedo servir carne y qué impedimento hay de traslado de mi carnicería a un bar que esté a 500 metros. ¿Hay algún impedimento de transporte? O simplemente hay alguna diferencia en que el bar venga a comprarme a mí a la tienda o yo
le tenga que llevar la carne al barco. Pero son Bueno, voy a empezar con la segunda. Claro, si tú eres el que haces ese envío, tienes que garantizar que se cumple las condiciones de temperatura adecuadas durante ese envío. Entiendo que si es una distancia muy cerca, pues simplemente con una nevera, un contenedor isotermo y demás, se mantiene la temperatura y sería suficiente. Si es él el que viene a comprar, pues él tiene que ver cómo se lleva esa carne o ese producto. Sí, pero la normativa, a mí, que es mi pregunta. Y aquí te dice que sean condiciones de higiene y en una temperatura adecuada. Es decir, en refrigeración, si es una distancia muy corta, no necesitas una... ¿Cuál es la distancia corta y cuál es la distancia larga? Eso dependerá, claro, dependerá de la capacidad que tú tengas. Si con una, por poner un ejemplo, con una nevera... Pero en eso no ha cambiado nada. Isotermal. No. A ver, es que a mí lo que te exige la normativa es que mantengas que las condiciones de temperatura estén durante toda esa distribución. Entonces, si tú vas y te vas a 500 metros y resulta que ves que en esos 500 metros la carne llega a una temperatura inadecuada, que normalmente nuestra empresa debería de hacer un autocontrol, toma la temperatura, entonces, claro, pues tú ya tendrás que coger un contenedor. Eso se da por hecho que se hace siempre. O sea, claro, a ver, normalmente cuando es una distribución pues local, organizada, cercana, bueno, pues se permiten esos tiempos a lo mejor sin un vehículo de la temperatura regulada o sin un contenedor isotérmico, porque, pero bueno, la condición es esa. En cuanto a los datos, en el caso de que congelas, pues tienes que registrar la fecha en la que has recibido ese correo, por seguir con el ejemplo, la fecha en que congelas y establecer una fecha de consumo preferente. Y tienes que tenerlo registrado y... Sí. Perdona, ¿pero fecha que he recibido o la fecha de matanza? La fecha en la que yo creo que ponemos la fecha de recepción. La fecha de congelación, la fecha en la que la recibido el establecimiento, la etiqueta. La fecha que he recibido. O sea, tienes que conservar una etiqueta que relacione la trazabilidad. La denominación. Fecha de llegada del establecimiento, fecha de congelación. Claro, todo eso tiene que estar perfectamente localizado, todo pasado y todo. Pues si no lo etiquetas correctamente, entonces tienes que hacer un registro. Pues las dos opciones. O bien, que yo creo que lo más fácil es para no generar más documentación, pues que etiquetéis correctamente ese producto y no tengáis que hacer un registro aparte de he congelado esto tal día, que llegó esto. Con si esa información está en la etiqueta es suficiente. Si no, tendría que haber un registro aparte, si no está toda. Si te quieres poner una etiqueta que venga, yo qué sé, producto no sé qué, y luego en un registro poner con este producto no sé cuál, 25C, llegó tal día tal, pues bueno, cada uno que lo haga como considere, más sencillo. Bien, pasamos a la siguiente. Perdón. Vamos a ir alternando por hacerlo un poquito. Nuria María Simón, ¿qué temperatura sería adecuada en un obrador para garantizar una producción higiénica? Pues la que permita mantener la carne a las temperaturas adecuadas. Depende de lo que estés haciendo. Claro, más 7 grados, depende de carne de pollo. Por aquí. Hola, buenas. Soy Fernando Niarra, soy el director real de aquí de Carlema de Colaboro de Carne. Quería, bueno, dos cuestiones. Lo primero que me han parecido muy interesantes las presentaciones. No sé si se van a poder compartir o de alguna manera. Porque bastante información. Y luego a Elena Barco. Quería, bueno, ha pasado un poco, porque bueno, el tiempo estaba un poco acotado sobre el tema del nuevo proyecto, vamos a lanzar de información pública, de muestreos y bueno, la adaptación del reglamento. Y bueno, yo creo que es complicado para la adaptación, creo, porque venimos de un Real Decreto normativo, 73, además que da lugar a interpretaciones bastante dispares en las comunidades autónomas. Pero sí que me preocupa un poco, y bueno, yo creo que lo he querido ver un poco en lo que ha presentado, en lo que me ha comentado Elena, el tema de la doble toma de muestras. Y que parece que la propuesta que se está barajando realmente en nuestro sector puede convertirse en la excepción, porque requiere una petición interesada por parte del operador y además que
que sea técnicamente viable. Creo que son los requisitos que se exigen. Entonces, me preocupa un poco, entendiendo la dificultad que hay para regular esto y que se garantiza la seguridad alimentaria, que es al final lo que queremos todos. El supuesto, y no sé si estoy siendo un poco técnico en la pregunta, en el que es más habitual que un operador pida una segunda toma de muestras, que es cuando piensa que ha cumplido con la normativa comunitaria, con la normativa sanitaria, y claro, desconoce que el resultado puede ser positivo. No sé si la pregunta ha sido un poco larga, y con la nueva regulación yo creo que estos supuestos pueden quedar un poco fuera de la norma y generar un poco de indefensión en los operadores, o así lo he interpretado yo. No sé si de todas formas, creo que se ha incorporado que en minoristas se tomen siempre 2 muestras. No obstante, el inspector tiene que informar al operador del derecho que tiene de solicitar la segunda muestra. El coger una muestra sería en el caso de que no sea pertinente, adecuado y técnicamente viable. Se han incluido ya algunos supuestos por los cuales ya de serie no es pertinente, técnicamente viable en el caso de las muestras para microorganismos. Eso sí va de... Y para minoristas se ha incorporado, es que no sé, es que estamos revisando ahora mismo los comentarios y creo que se incorpora que se tomen 2 muestras siempre. Eso es lo que a nosotros yo creo que mandaríamos para el sector. Sí, por eso, ¿no? yo creo que va así. Lo que pasa es que la reacción genera, bueno, si no ya profundizaremos sobre el tema, pero yo creo que puede generar interpretaciones. Pero queréis decir que preferís que parezca el tomar 2 muestras. Vale, no obstante está la cosa, no me quiero liar mucho con el tema del muestreo, pero claro, es que está el tema, el segundo dictamen pericial incorpora el tema de la revisión documental. Entonces, la revisión documental por el experto lo que permite es que decide si se ha hecho bien el muestreo, si se ha hecho bien el análisis. Entonces, en caso de que el control documental decida que el análisis, la manipulación, claro, eso, digo, el muestreo y todo el mantenimiento de la muestra, y todo. Si la revisión documental dictamina que el muestreo, el almacenamiento, el mantenimiento de la muestra no es correcto, habría que hacer un muestreo nuevo. Entonces, en ese caso, aunque haya 2 muestras, la segunda no se va a utilizar. Si la revisión documental determina que el análisis está mal hecho, entonces le daría la razón a ese... Vamos, habría que empezar de nuevo también, con lo cual la segunda muestra tampoco veo yo que tenga tantas ventajas. No obstante, ya digo, lo de minoristas va a ir que se tomen 2 muestras. Muchas gracias por todo. Lo último que me ha traído el Real Decreto con las notas así revisadas. Y creo que iba ahí. Pues vamos con la siguiente. Gemma Núñez, del Departamento de Seguridad Alimentaria de Abramás, pregunta si la carnicería recibe producto congelado, ¿la puede poner a la venta descongelada? No, porque tenía que descongelarla, pero claro, podría comprar una materia prima congelada para hacer algo, pero no para descongelarla y venderla tal cual. Perdón, por mi corta experiencia, yo compro alguna vez artículos que ponen producto descongelado. Sí, pero vengo a una industria. Sí, pero bueno, sí. No aclara, la pregunta no aclara. Si viene etiquetado ya de una fábrica, de cualquier sitio y pone producto descongelado. Bueno, en este caso creo de hecho, está comercializado. Sí, que está recibiendo congelado, ¿no? Sí, congelado, pero que se indica que es producto descongelado, puede tener cabida. Vale, pues seguimos con el tema de la congelación, que se ve que está dando que hablar. María Merced Casals, en relación a la congelación de productos elaborados, como los platos cocinados, disponemos de batidor. ¿Se puede congelar y conservar en tupper o es necesario etiquetar o envasar, entendiendo por envasar al vacío y etiquetar? No me he enterado bien de la pregunta. En relación a la congelación de productos elaborados, disponemos de batidor. ¿Se puede congelar y conservar en tupper o sería necesario etiquetar y envasar,
entendiendo cómo envasar al vacío. Que si se puede congelar en un tupper o tiene que ser envasado al vacío, creo que es lo que está Sí. preguntando. Sí. Pues puedes envasar como quieras. Quiero decir, el abatidor es para disminuir la temperatura rápidamente, para cumplir, bueno, es que no, de los requisitos de comidas preparadas no hemos hablado, pero es verdad que si tú haces una comida preparada en caliente, que luego vas a mantener en refrigeración o congelación, tienes que bajar de 60 grados a 10 grados en 2 horas, para que utilizarías el abatidor, pero en cuanto al sistema de envasado, no ya el Real Decreto, pueden hacerlo como consideren. Sí, espero a ver si eso era lo que estaba preguntando, creo que sí. Bueno, no sé si por aquí... No sé si he escuchado bien. He oído, nosotros estamos valorando, soy José Javier de la Dehesa de Quijorna, el hacer comida preparada. Y entonces no sé si el obrador existente que tenemos ha habido algún cambio con la normativa de que podemos utilizarle siempre y cuando no sea complemento, o sea, que no utilice el obrador en frío con el obrador de comida elaborada. Puedes tener bien sistemas de extractores y demás, que a lo mejor en algún tipo de obrador te permite trabajar a la vez y si no, hacer una separación en el tiempo. Si tú dices, pues por la mañana hago obrador en frío y por la tarde hago albóndigas, es decir, albóndigas cocinadas, se podría hacer. Es que no tuvimos una visita del inspector y bueno, todo salió fenomenal y le dijimos que posiblemente íbamos a elaborar, íbamos a hacer un cambio porque está cambiando esto a comidas elaboradas con estos productos y nos dijo que había que hacer un obrador distinto con un nuevo registro sanitario para comida elaborada. Lo que ha cambiado de la pregunta es, ¿podría utilizar el obrador que tengo, que es bastante amplio, e incorporar el obrador de platos preparados de cocina? Claro, el Real Decreto que había de carnicerías, que no estaba en vigor cuando te hicieron la excepción, tenía unas restricciones que ahora no existen. Otra cosa es el registro, quiero decir, otra cosa es que en tu registro sanitario tengan que incorporar que estás haciendo una actividad que antes no hacías. Pero eso no quiere decir que requieras otro obrador independiente. O sea, entiendo yo que sería una ampliación de tu actividad, siempre y cuando cumplas con las en el mismo obrador. En el mismo obrador. Podemos utilizar un obrador para dos, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, pues vamos con la siguiente. Fernández Lemical de Girona. ¿El número de registro autonómico deberá indicarse en etiquetado de productos envasados de forma equivalente al registro general sanitario? A ver, si tú utilizas el etiquetado voluntario que hemos comentado, ahí está incluido el número de registro del establecimiento. Si no, pues ahora mismo me pillas, porque no sé si por el de información al consumidor, no sé si te obliga a poner el registro autonómico o no, yo creo que no. Entonces, si utilizarías el etiquetado voluntario que planteamos en el Real Decreto, ahí sí está recogido el número de registro. Si no estás recogiendo ese etiquetado voluntario, pues el Real Decreto Nacional creo que no estás obligado a recogerlo. Si en la sala hay alguna pregunta más. Sí, ahora estoy aquí. Habéis dicho que ya se pueden utilizar los tacos de madera. ¿Los cuchillos con el mango de madera? Ahí no hemos entrado. Madera está tratada, entendemos que si es una masa de madera está tratada igualmente y tiene pues, su certificación. Ya, pero es que a mí donde compro los cuchillos no tienen certificación ninguna, y son los de Arcor, los de toda la vida. Hombre, Entonces, esos materiales, bueno, pues esa madera tendrá que estar tratada. claro. ¿Qué quiero decir? Tendrá una certificación de tratamiento pues, para evitar que haya poros y demás que contaminan. A mí también, a mí me dijeron que estaba obstruido. De hecho, lo retiré, tenía cuchillos antiguos y no me compliqué la vida. A ver, no está incorporado como excepción general, como hemos recogido para los tacos de madera, no está recogido. Entonces, en el momento que no está recogido de manera general, pues ya queda valoración de la autoridad competente. En este caso, la veterinaria en cuestión. Entonces, se puede valorar que, claro, es verdad que un mango de madera, si no está en perfectas condiciones, es un foco de contaminación o un posible foco de contaminación para tratar y demás. Entonces, entiendo que ahí tampoco hace estatal, no sé cuándo es que donde no. Es una pregunta recurrente cada vez que me hace la inspección. Claro, me refiero a que no te afecta tanto, o sea, lo que comentaba ahí de las lesiones y demás, que no sabían que lo que es el cuchillo en sí, entiendo que no afecta tanto a la comodidad, sí es más cómodo.
es más cómodo el de madera. Pues ahí ya van a dar... Ergonómicamente, pero en ese caso sí cabe los utensilios, oye, pues tenemos unas fichas técnicas igual por cualquier otro, bueno, eso tiene un uso autorizado. O sea, entonces, el problema muchas veces es que esos mangos pues están deteriorados. Entonces ahí ya... Elena, que has dicho que los utensilios tienen tienen unas especificaciones de su uso, igual que cualquier producto. Entonces eso es para uso profesional. Una cosa que yo desconozco. Sí, pero o sea, tú cuando compras ese material... Compro un cuchillo, le pago y ya está. Ya, bueno, pero el proveedor... Pero no ahora. El proveedor te tiene, lleva el cuchillo, te da y ya está. pero tiene unas especificaciones de que la hoja está hecha con acero inoxidable. Que ahí detrás, lo que pasa es que eso normalmente no se pide. Elena, Que a veces perdona, muy... nunca me han dado en mi vida una ficha técnica sobre un cuchillo que haya comprado. Porque a lo mejor eso es algo que si no lo pides no te lo van a dar. O sea, es igual que cuando Ni me han exigido nunca sanidad. Ficha técnica de un cuchillo. No, es una cosa nueva. No, es algo nuevo para mí. Es igual que cuando te... Pero yo estoy empezando. No. Quedamos. No creo. Oye, bueno, ahora empezamos una nueva etapa, o sea que sí que estás empezando. Pero no, pero no. Es lo mismo que los materiales de decoración que ponéis. Pues hay mucha gente que pone unas hojitas de plástico y dicen, oye, este plástico es ancho. Pues tienes que ir aquí, tú vas a donde pongas y nadie te da el papelito. Tú, pero el proveedor, el fabricante lo tiene. En el caso de que sea. Es bueno, son cosas que, bueno, hay a muchos compañeros que les pasan. La verdad que, bueno, para nosotros, bueno. Como estamos ya llegando al final, vamos a incluir una última pregunta online y otra más si hubiera en sala. Y cerramos de todas formas. Si tenéis más preguntas, nos las podéis hacer llegar. Aprovecho a través del correo info@artesanoscarne.com. Aparte de las preguntas que tenemos hoy aquí, toda la información que queréis saber del congreso, del encuentro, por supuesto, o a través de la web también. Entonces voy con la pregunta. Alfredo Agustín, de Carnicería Hermanos Agustín Palomero, de Zaragoza. En el caso de congelar, ¿puedo descongelar en mi propio obrador y cocinar para vender? Bueno, pero no puede ser descongelarlo para venderlo descongelado sin hacer nada. Vale. De acuerdo. Bueno, pues tal y como os decía, si tenéis alguna pregunta más aquí en la sala. Voy a aprovechar que se me ha olvidado contarles una cosa. Tenemos prevista para el 11 de mayo, una jornada para presentación del Real Decreto. Entonces, bueno, ya cuando se acerque un poco más la fecha, ya os pasaremos la información. Queríamos invitaros también, María, a alguna de vosotras a hacer una pequeña presentación. Ya contactaremos, pero es una jornada dirigida al sector para presentar el Real Decreto y demás. Que se me ha olvidado antes comentarlo, pero bueno, ya pasaremos la información para que la podáis. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias a todos, los que estáis aquí en físico como los que estáis online y por supuesto a las ponentes, muchísimas gracias por participar. Recordad que tenéis toda la información del Congreso, cómo colaborar, todo lo que vamos actualizando, la sede, el programa tentativo, que ya tenemos una parte. Os anunciamos también que estamos desarrollando una aplicación móvil también para que estéis actualizados y os sea más sencillo. Tenemos un newsletter que podéis suscribiros todos los que queráis a través de www.artesanoscarne.com y en nuestras redes sociales. Y nada, por mi parte, esperaros el 30 de septiembre y el 1 de octubre y esperamos que os haya gustado la jornada. Gracias.